Los meros conceptos de canon y canonización dentro de las obras ficticias son algo de lo más complejo que varía mucho según la franquicia, así que para no complicarnos demasiado vamos a guiarnos por la simplificada definición que dice que el canonizar se refiere a cuando un concepto, nombre, personaje, o en general cualquier cosa que nació en un fandom terminó por volverse canónica dentro de la obra oficial alrededor de la que se construyó ese mismo fandom. Con esto aclarado, y suponiendo que todos tenemos una noción mínimamente decente de lo que es el canon en Transformers, podemos comenzar con este video. Empecemos por algo con lo que la mayoría estamos relacionados, el kibble. La palabra viene del inglés y su traducción literal es croquetas, así como las que se le dan de comer a las mascotas, y dentro del fandom de la franquicia el término suele usarse para referirse a las piezas del modo alterno que le quedan colgando o estorbando a algunos personajes cuando pasan a forma robótica, aunque una definición más amplia del concepto, que es la que usamos la mayoría, dicta que el kibble es toda parte del modo alternativo visible en el modo robot, ya sea que estorbe o no, dígase llantas, luces, puertas, y hasta la mera pintura, aunque de cualquier modo ambos usos son válidos, solo que el primero es más aplicable a figuras y el segundo a modelos de animación y diseños de personaje en general. Para conocer el origen del término debemos remontarnos al 15 de febrero de 1996, cuando un usuario de nombre Lizard posteó en un grupo de noticias tipo Usenet llamado Art Toys Transformers que tenía un problema con sus figuras de Combiners originales, pues no contaba con un lugar conveniente para almacenar la cabeza, manos, pies y demás piezas removibles del juguete cuando sus componentes no se encontraban fusionados, acuñando la palabra kibble para referirse a todo el conjunto, según declaró tiempo más tarde le puso ese nombre ya que las partes todas amontonadas le recordaban a la comida de sus gatos. Durante los meses que siguieron el término se popularizó en el grupo, empezando a usarse para englobar a toda pieza y accesorio extraíble que no tuviera un lugar cómodo para guardarse en alguno de los dos modos. Es decir que por ejemplo los puños y el blaster de la figura original de Optimus no cuentan como kibble según esta definición de la palabra, pues estaban ideados para guardarse en la cabina cuando el líder pasaba a su forma de camión, un privilegio de diseño con el que no todos los juguetes de aquella época contaban. Casi un año después del primer uso del término, el 29 de enero, fecha que justo coincide con el día de mi cumpleaños, un usuario llamado Dave Richer lo acuñó para referirse, ahora sí, a las piezas colgantes que abundaban en algunas figuras de Beast Wars, más específicamente para los tentáculos en el abdomen de Claudio. No se sabe muy bien por qué de la nada alguien le dio un sentido tan diferente a la palabra, pero probablemente confundió su significado. Después de todo era un grupo grande y no es como que el primitivo sistema Usenet que utilizaban en esa época facilitara mucho la comprensión lectora. De cualquier modo ambas definiciones distintas de la palabra se usaron por un tiempo, pero para el 99 la segunda ya había opacado por mucho a la primera, y durante los siguientes años evolucionó hasta convertirse en el término que seguimos utilizando hoy en día. Ahora bien, la terminología se volvió canónica dentro de la ficción de Transformers a fines del 2014, cuando salió el número 35 del cómic Mortan Meets the Eye, donde se nos cuenta como varios habitantes de un universo alterno donde Megatron y por ende la Gran Guerra jamás existieron llegaban a atornillarse partes falsas de vehículos potentes por todo el cuerpo para hacerse pasar por miembros de la clase alta de Cybertron, pues en esta línea temporal regía el funcionalismo, y por tanto tenías más o menos privilegios dependiendo de qué tan útil fuera el vehículo en el que te transformaras. Como tal hay varias alusiones al concepto del kibble en la misma historieta, sin embargo esta, junto a un breve diálogo de Pipes en el número 50, son las únicas veces que se utiliza la palabra tal cual, pues en otras ocasiones usan designaciones un poco más formales, como anatomía secundaria. Dentro de la franquicia se le conoce como Seekers, o buscadores, a todos los Transformers que por una u otra razón comparten el mismo tipo de cuerpo de Starscream, siendo el color la mayor y en muchas ocasiones la única diferencia, al menos en lo que respecta al aspecto físico. Lo que probablemente no sabías es que este nombre nació dentro del fandom. Bueno, más o menos. El uso de la palabra Seeker para referirse a Scream y sus recolores se empezó a popularizar a mediados de los 90 en el ya mencionado sitio Art Toys Transformers. El problema es que nadie del grupo parecía saber de dónde provenía exactamente, ya que a estos personajes no se les había llamado de tal forma en ninguna serie, cómic, o biografía de figuras hasta aquel momento, así que el consenso general era que los fans habían inventado el término, que al final se hizo canon en 2002 cuando el escritor Simon Furman lo acuñó en su guión mientras escribía
escribía el primer número de Transformers The War Team para Dreamwave Productions, haciendo que en futuros medios de la franquicia el nombre siguiera utilizándose. Y la historia podría quedarse aquí, pero todavía queda un cabo suelto por resolver. ¿Cómo nació el término en primer lugar? A mediados de los años 2000 miembros de la Transformers Wiki hicieron una investigación al respecto, y resulta que la palabra Seeker para referirse a este molde se usó múltiples veces en catálogos de distintas tiendas departamentales entre 1984 y 1985, siendo el más destacado uno publicado por JCPenney para fechas decembrinas. Como tal es muy improbable que alguno de estos almacenes haya inventado el término, y aún más que los otros le hayan copiado, así que esto solo nos deja con la posibilidad de que la utilización del nombre para clasificarlos haya sido directamente pedida por Hasbro, lo que significaría entonces que el término siempre fue oficial, aunque claro, Simon Furman no lo sabía cuando utilizó la palabra en su historia, y de hecho era extremadamente poca la gente que tenía este conocimiento en su época, es más, hasta la propia compañía parecía haberse olvidado ya que llevaba más de una década sin usarlo, así que esto sí se podría considerar una canonización, a medias. Ahora vamos con algo menos enrevesado. Quienes hayan leído fanfictions en Wattpad o Autry probablemente estén relacionados con la palabra Sparkling, que se refiere por lo general a un Transformer joven o directamente a un bebé. Aunque investigué, no pude encontrar dónde, cuándo, o quién inventó este término, pero probablemente haya visto su origen en cualquiera de las dos páginas antes mencionadas, o en alguna red social del estilo de Tumblr. En 2015, el quinto número del segundo volumen del cómic de Windblade oficializó la palabra al incluir un diálogo en el que Novides, un titán velocitroniano, identifica a la protagonista como una Sparkling proveniente del planeta Caminus. La terminología no ha vuelto a usarse en un medio oficial de Transformers desde entonces, y eso que ha habido buenas oportunidades para utilizarla, sin embargo sigue siendo muy popular en el vasto mundo de los fanfics. Cuando salió el anime de Transformers Victory, múltiples fanáticos orientales teorizaron que el Autobot Gretchot era en realidad un redimido Decepticon llamado Sixshot reformateado en otro cuerpo, esto basado en detalles como que este último no hace acto de presencia en la serie pese a haber aparecido mucho en Headmasters, programa del que Victory es secuela, en que él mismo había abandonado a los Decepticons al final de la obra antes mencionada, y en que ambos compartían al mismo actor en el idioma original, quien por si fuera poco les dio un acento y tono de voz muy parecido a los dos personajes. A eso sumémosle que sus figuras, al haber sido fabricadas a partir del mismo molde, tenían modos alternativos muy similares, algo que se traspasó a la pantalla. En 2018 Hayato Sakamoto, un escritor y dibujante japonés conocido principalmente por haber creado el manga oficial de Transformers Legends, canonizó la teoría al introducir un retcon para esta misma obra, en donde se estipula que en algún punto entre el final de Headmasters y el inicio de Victory, un Sixshot arrepentido en busca de redención fue animado por Star Saber a transferir su chispa a un nuevo cuerpo para que de este modo pudiera fingir su muerte y evitar ser ejecutado por el Six Clan, una élite secreta compuesta por Transformers de 6 modos que buscaba venganza contra el ex Decepticon por haber expuesto su existencia, siendo así como el personaje renunció a su identidad original para transformarse en Gretchot, y más tarde unirse a la noble causa de los Autobots. Esa es una historia de origen brutal. Y de este modo hemos llegado al final. Desde luego hay bastantes más cosas de Transformers que fueron canonizadas gracias a su fandom, y que perfectamente podrían dar para una segunda o hasta una tercera parte, pero como soy un flojo he decidido dejarlo aquí. Si así lo desean pueden comentar sus sugerencias allí abajo. En este caso la pregunta será, ¿qué cosas de tus propios headcanons te gustaría volver oficiales en la franquicia? Como ya es costumbre, estaré leyéndoles.